Buenos días a todos y a todas. Hoy, 5 de abril, traigo una palabra de Dios para nuestras vidas. Decirles a las personas, tanto a mis pastores, José Luis como Irma, que estoy en su dolor, en la pérdida de su mamita. Dios es fiel, Dios está aquí. No sabemos por qué pasan las cosas, pero ese es el punto de mi reflexión. ¿Dónde está Dios en estos momentos de dolor? Yo quiero hoy compartir algo desde el libro de Marcos, la historia de la pasión, ya que todo el mundo quiere celebrar hoy día el Domingo de Ramos y estas cuestiones que la tradición católica evangélica lo hace cada año. Cada año crucificamos a Jesús, cada año lo latigueamos, cada año le hacemos toda la peregrinación y mañana, después de la Pascua, seguimos siendo iguales. Yo quiero en esta mañana solamente tratar de reflexionar con ustedes algo hermoso de la palabra de Dios, y es sobre esto mismo, sobre la pasión. Sabemos que el calendario bíblico es lunar y no es solar o unisolar como lo celebran los demás pueblos. Esta semana que viene, el 8 de abril, es Pascua lunar. Así que este año el Shabbat cae día miércoles, amanecer jueves. Justo así mismo cayó en la temporada en que el día que Jesús murió. Jesús murió no un día viernes como la tradición, sino un día miércoles, amanecer jueves. Por lo tanto, Jesús estuvo 3 días y 3 noches. Él fue capturado el día antes de la Pascua. Jesús no hizo Pascua, Jesús fue la Pascua. Así que yo creo que hay que corregir un par de cosas que la tradición nos ha dado. Pero sobre todas estas cosas quiero decirles que cuando Jesús en vida dijo que iba a morir y a resucitar, quizás los discípulos no entendían lo que estaba pasando. Los judíos pensaban que no iba a ser tan literal lo que Jesús decía. Cuando llegó a Jerusalén 8 días antes de la Pascua y entró, como todos dicen que hoy es Domingo de Ramos, entró 8 días, es decir, Jesús entró un día miércoles a Jerusalén, no un domingo, y la gente gritaba: Hosana, Hosana al Hijo de David. En ese momento los judíos revolucionarios como Judas pensaban que era el momento de conquistar Jerusalén, pero Jesús lo que hace es confrontar con amor a los mercaderes del templo y todas estas cuestiones que ustedes ya conocen. Eso provocó la muerte de Jesús. A Jesús los matan los religiosos, a Jesús lo condenan y lo llevan a la muerte los religiosos por la voluntad, ¿sí? Y por la autoridad que Dios le dio a ellos. Dijo: ninguna autoridad te es dada, le dijo Jesús a Pilato, si no viniera de mi Padre. Así que todo lo que pasa en los evangelios es un proceso divino. Dios también está en medio del dolor, Dios también está en medio de la aflicción, y Jesús también tenía que pasar aflicción y tenía que pasar dolor. Y la Biblia me dice a mí que a Jesús lo condenan a muerte y lo llevan al pretorio y es castigado y es torturado toda una noche. Y el día miércoles, amanecer jueves, es colgado en el madero. A las 5 de la tarde aproximadamente lo bajan de la cruz y lo sepultan en una tumba hecha de piedra y ponen guardias para que no digan que robaron su cuerpo. Mis queridos hermanos, hermanas, solamente pongamos por un minuto en la piel de los discípulos, tanto de Pedro, que había negado a Jesús, de tanto los otros que huyeron en Getsemaní. Todo en ese momento era oscuridad, todo ese momento era tribulación, todo ese momento era dolores. Pero mis queridos hermanos,
Y a pesar que todo parecía que estaba en contra, y fueron a esconderse en las casas y no salían por miedo a los judíos, dice la Biblia, las mujeres que estuvieron hasta el fin con Jesús, ellas fueron en la mañana del primer día de la semana a ungir el cuerpo de Jesús, porque no lo habían ungido. Fue tan rápido el entierro de Jesús que no era ungido. Y sucede que dice que llegando a la tumba, la piedra estaba removida. Y aquí comienza un conflicto literario, porque los 4 evangelios cuentan la historia de diferentes maneras. Los evangelios son querigmas, son anuncios. Cada uno tiene una forma de anunciar la resurrección. Y cada uno lo hace a su grupo, a quien va a exponer el evangelio. Marcos a los romanos, Mateo a los judíos, Lucas a los griegos, Juan a la diáspora, al mundo entero. Marcos escrito en los años 60, 65. Lucas, el segundo evangelio, Mateo, el segundo evangelio que se escribe, el libro de Mateo se escribe entre los 70 y 75. Lucas se cree que en los 80, 85. Y Juan, el evangelio de Juan, fue escrito entre los años 90 al 105 y las adiciones en el 120. Entonces, la elaboración de la historia de Jesús en la pasión y la resurrección. Dice Marcos que cuando llegaron las mujeres a la tumba, estaba vacía y había un joven sentado dentro de la tumba, al lado derecho del cuerpo del lugar donde estaba Jesús. Donde estuvo Jesús estaba al lado derecho. Y les dice que no busquen al que está vivo porque ya Jesús había resucitado. Yo creo que en ese momento las mujeres tuvieron temblor y temblor. Muchos y otros evangelistas como Mateo dice que fueron 2 ángeles que movieron la piedra. Lucas dice que es 1. Y Juan no cuenta el momento de los ángeles. Pero el libro de Marcos no cuenta que es un ángel. El evangelio de Marcos cuenta que es un joven. Un joven que venía siguiendo a Jesús desde hace mucho tiempo. Así lo dice el griego. Un hombre, un muchacho joven, vestido de blanco, porque recién había entrado a la edad de mayor, a la mayoría de edad según los romanos. Lo que yo te quiero en esta mañana decir es que cuando todo estaba destruido, cuando no había esperanza, cuando ya estaba todo acabado, cuando ya todo el mundo había llorado y estaban escondidos en sus casas, como hoy estamos escondidos en nuestras casas. Hoy es por el COVID-19. Esta historia también están escondidos en casa los discípulos porque ya había muerto la esperanza. La esperanza estaba terminada. El Dios humano había muerto. Ya 3 días y seguían escondidos y de repente las mujeres que van a hacer el ritual de sepultura y terminar de enterrar el cuerpo de Jesús, ungiéndolo con aceite y poniéndole olores y cuestiones de unción aromática a Jesús, vieron la tumba vacía. Y el joven le dice, no está muerto, ha resucitado. Y los espera camino a Galilea. Ese mensaje fue chocante para las mujeres, pues ellos iban a ver un cuerpo inerte. Y dice que este joven les dice, ya no está acá, ya ha resucitado. Es increíble saber que cuando uno tiene las cosas perdidas, hay que saber que cuando uno ya no tiene esperanza, que cuando uno tiene dolores, yo creo que tenemos que volver a la tumba vacía. En la tumba vacía hay esperanza de nuevo. Hativá dice en hebreo. Hativá significa esperanza, renacer de nuevo. Yo creo que hoy nosotros como cristianos tenemos que volver a la tumba vacía. Porque solamente en la tumba vacía tenemos resurrección y vida. Se han ido muchos seres queridos. Muchos conocidos nuestros están muriendo. Y nos duele, pero hay esperanza. Dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. Él es la vida eterna. Tenemos que como iglesia volver a la tumba vacía y escuchar otra vez al joven o a los ángeles o al ángel
decir no está muerto, está en la vida. Mis queridos hermanos, mis queridas hermanas, Jesús está vivo. Y si Él está vivo, nosotros también viviremos. Dios es fiel y Dios es justo. Dice Pablo que Cristo fue primicia entre los muertos. Al tercer día, Él resucitó. Al tercer día, Él salió de la muerte con poder. La palabra que se usa para resurrección en Jesús es ejergentai. Y ejergentai viene del griego yo entai significa yo me levanto al tiempo y espacio. La palabra de Dios dice que Él se levantó entre los muertos. En cambio, la palabra que usa la Biblia para resurrección a nosotros no es ejergentai, es anastasis. Y anastasis quiere decir que que Él nos levantará. Dice, el mismo Espíritu que levantó a Cristo nos levantará entre los muertos. Hermanos, si estamos vivos o estamos muertos, somos del Señor. Así lo dice Pablo. Hermanos, volvamos a la tumba vacía, pues nuestro Redentor vive, y si Él vive, todo no está terminado. Hay esperanza en la tumba vacía. Volvamos a nuestro génesis. La iglesia de Cristo no nace cuando Jesús nació. La iglesia de Cristo no nace cuando Jesús muere en la cruz. La iglesia de Cristo nace cuando Él se levanta con poder entre los muertos. La iglesia nace en la resurrección. Dice Pablo, fue constituido hijo de Dios por la resurrección entre los muertos. Y si Cristo no hubiera resucitado, vana es nuestra fe. Hermanos, volvamos a la tumba vacía. Es el origen de la iglesia. Ahí nacimos, la iglesia, llámese gentil, llámese la iglesia universal. La iglesia de Cristo, la esposa del Cordero, nace en la tumba vacía. Él no está muerto, Él vive. Y si Él vive, nosotros también vivimos. Tengamos paz en el Señor, tengamos esperanza, pues no todo está perdido. Jesús está vivo. Y está vivo y ya no solamente está con nosotros, sino está en nosotros. Dice la Biblia, Cristo en nosotros, esperanza de gloria. Dios bendiga a las personas y le dé paz a las personas que han perdido sus familiares o seres queridos, conocidos. Pero quiero decirte, no está perdido. No todo se ha terminado. Cristo es vida y el que muere en Cristo tiene vida eterna. Usted y yo tenemos vida eterna. Y esta es la vida eterna que tocan a ti, oh Santo único Dios, y al que fue enviado, a tú que enviaste a tu Hijo. Jesús es vida eterna. Cada persona que ha muerto en Cristo, no con Cristo, en Cristo, tiene vida eterna. Ya son eternos. Solamente a nosotros nos falta es emigrar. Nos falta mutar este cuerpo, sea por muerte, o sea por resurrección, o por anastasis, como dice la Biblia. Que el mismo Espíritu que levantó a Cristo nos levantará. La palabra anastasis es a mí me levantan. El único que hace ejergentai es Jesucristo. Nosotros hacemos anastasis. En el español las dos palabras significan resurrección. Pero la resurrección de Jesús tiene algo especial. Él se levanta, dice a mí la vida nadie me la quita, yo la entrego por proposición de los pecados. Jesús entregó su vida y Él la volvió a tomar. Las personas que han muerto hasta el día de hoy van a ser levantadas, vivificadas por Jesucristo. Así que todo no está perdido. Hay esperanza. Hay esperanza. Tengamos esperanza y consuelo. Creamos que Jesucristo se levantó entre los muertos
Porque si no creemos, estamos muertos. No tenemos nada más que esperar. Yo solamente le pido que hoy nos cuidemos, hagamos caso a las autoridades y que solamente confiemos en Cristo Jesús. No hay otra más. No hay más salida para el hombre. Solamente los bendigo. Espero verlos personalmente, si Dios así lo permite. Hermano, pase lo que pase, estamos con Cristo. Somos de Cristo. Y donde estemos vivos o estemos muertos, si estamos con Cristo, estamos en el mejor lugar del universo. Tengamos paz. Que la paz, dice la Biblia, Shalom, que el Shalom, que sobrepasa todo entendimiento, esté sobre nuestra vida y que proteja a nuestros familiares y a seres cercanos. Porque solamente en Cristo hay esperanza. No perdamos la esperanza. Hatibat. No perdamos la esperanza. Dios está en estos momentos. Dios no es el titiritero del mundo. Dios no ha permitido esto. Dios no ha hecho esto. Dios permitió que pasen porque el hombre tiene libre albedrío y Él no se va a meter en el hombre. Esta enfermedad no proviene de Dios. Esto es humano. ¿Se va a cumplir la palabra? Sí, se va a cumplir la palabra. Pero no le echemos la culpa a Dios, ni preguntemos dónde está Dios. Dios siempre está con nosotros. No seamos egoístas. No seamos como Job cuando le pregunta a Dios, ¿dónde estás tú cuando el pobre le roba al pobre y cuando el otro estafa al otro? Porque Job que empezó a ver la necesidad del pueblo cuando estuvo en prueba y en tribulación. Y se enojó contra Dios y maldijo hasta el día que nació. Pero yo les cuento algo, Dios no reclamó a Job porque él había reclamado lo que Dios le pregunta a Job en el poema, en la perícopa, en la historia, dice que ciñete tus lomos que yo te voy a preguntar y tú me vas a responder. ¿Dónde estabas tú cuando yo formé los cielos y junté la tierra, le puse pilar y le puse candado que no se salga el agua de su cauce? Es decir, lo que Dios le pregunta a Job es, Job, tú me preguntas a mí por qué el pobre roba al pobre, por qué la sociedad está como está. Es sencillo. Eso es problema social, ese problema es humano. Ese problema no tengo que ver yo nada en ese problema. El problema, y a lo que Dios le compete, es cuidar que el universo no se pierda, no salga de su cauce. Las aguas, criar a las aves, mirar la cría de las cabras monteses, de las avestruces. Yo tengo cosas más grandes que hacer. El problema social no es divino, es humano. Pero a pesar de todos los problemas que nosotros mismos cometamos y nos metamos en los problemas que nos metemos, lo que sé es que Dios siempre está con nosotros y en nosotros y nos da fuerza y nos sacará de esta porque Él es fiel. Su amor y su fidelidad está más allá de nuestros propios errores. Así que tengamos paz y esperanza. Hay esperanza. Esta es la palabra de esta tarde, esta mañana, hay esperanza. Él no está muerto. Volvamos a nuestro origen. Volvamos a la confianza. Él no está muerto. Él vive. Y si Él vive, nosotros también vivimos. Los que se han ido también vivirán. Y viven porque Dios no es Dios de muertos, Dios es Dios de vivos. Dios les bendiga, Dios les cuide, Dios les guarde. Y nos veremos. Shalom.